En el título, en la ponencia, El perro en la literatura rusa, de Mumu a Savage Sierce, un acercamiento filosófico. Buenos días, gracias a todos. Bueno, lo primero que quería comentar, que supongo que ya sabéis, yo no pertenezco a la comunidad educativa de la enseñanza del idioma, ni tampoco soy profesor de literatura. Yo era profesor de filosofía secundaria, pero lo que me caracteriza, yo creo que desde mi infancia, ha sido un gran amor a la cultura rusa, ¿no? Bueno, no lo voy a contar porque ya lo conté en la primera ponencia que hice en Barcelona. Hoy voy a hablar del perro en dos relatos, Mumu de Turgenev y Corazón de perro de Bulgakov, que son dos novelas bastante diferentes. Bueno, novelas. La primera, Mumu, es realmente un relato corto, y son dos dimensiones, digamos, de la relación entre el ser humano y el perro. El perro es un animal que acompaña al ser humano desde hace al menos 15.000 años, cuando se domestica el lobo, y la relación o la simbiosis entre el perro y el ser humano consiste en un vínculo de apego, pero también de un mutuo reconocimiento, ¿no? La presencia del perro en la literatura rusa, en la literatura clásica podemos llamar, no solamente en estas dos obras, sino que podemos recordar, por ejemplo, a Laska, que es un perro que aparece en Ana Karenina. Podemos recordar un cuento de Chekhov, que es Kastanka. Y, por supuesto, quizá el perro más famoso en la literatura de Bulgakov, que es Bangar, que acompaña a Poncio Pilato en esta obra majestuosa que es Mástir y Margarita. Mumu de Turgenev es una obra de 1852. Hay que entender, por lo tanto, que es el mundo todavía donde existe la servidumbre. El personaje de la obra, que es bien conocida, es un campesino sordomudo, Gerasim, que representa realmente la bondad natural, la inocencia infantil y probablemente también una obediencia servil absoluta a su señora, que es una viuda caprichosa y tiránica. Viven en una casa de Moscú, es un microcosmos cerrado, y aquí el personaje de Gerasim, en la primera parte del relato, se enamora, platónicamente podríamos decir, ya que se niega el derecho a amar y sobre todo a ejercer su sexualidad, se enamora de la lavandera. La segunda parte del relato se centra en la aparición de una perrita abandonada en un río, que él rescata y a la que da nombre. Como él era sordomudo, el único nombre que pudo darle fueron sus propios mugidos, mu, mu. El vínculo que se establece entre Gerasim y la perrita es prácticamente la unidad, el amor, podríamos llamar, frente a la hostilidad del mundo exterior. Sin embargo, la señora caprichosa tiene, digamos, dos fases en su relación con la perrita una vez que descubre que vive allí en la finca. La primera es que intenta ganarse a la perrita, pero la perrita la rechaza, y los ladridos del animal llevan a la señora a dar la orden a los sirvientes de que se deshagan de la perrita. Los sirvientes rodean el aposento donde vivía Gerasim, totalmente encerrado con su perrita, y el final, bastante dramático, Gerasim decide obedecer la orden y matar a Mumu. La arroja al río con una piedra. El final es bastante curioso porque Gerasim marcha de la casa, vuelve a su aldea a trabajar como campesino y a partir de ese momento rechaza a los perros y a las mujeres. La casa se desmantela porque la viuda muere y automáticamente los sirvientes son despedidos. El análisis filosófico de esta obra, recordemos que lleva un acercamiento filosófico, tiene en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, respecto al estilo del cuento, aparece esa prosa, esa belleza, esa sobriedad, esa elegancia y esa precisión. Yo la he leído en una traducción que no sé si es de Lain Entralgo o Augusto Vidal, aquellos famosos traductores de la década de los 50, que presenta un español realmente pues, con una precisión, una sobriedad,
Y también parece, como pasa siempre en la literatura, que hay referentes motobiográficos en los personajes. De hecho, el personaje que encarna la tiránica crueldad, como dijo un escritor británico, Goldsworthy, de la dueña de la casa, parece que está inspirado en la propia madre del escritor, que era una mujer déspota y tiránica. Y el propio personaje de Gerasim se inspira en un criado real que vivía en la casa de la familia del escritor, que era Andrei. Curiosamente, esta narración presenta rasgos más propios de la literatura eslavófila que de la occidentalista. Siempre se ha situado a Turgenev en el tópico de un escritor europeísta. Sabemos que pasó buena parte de su vida en Europa, en Francia, etc. Pero el cuento, la historia y sobre todo el personaje de Gerasim representa verdaderamente la esencia popular rusa, así lo han dicho muchos autores que han comentado la obra, y este dolor de las víctimas desposeídas. La crueldad, la desigualdad encarnada en la servidumbre, que duró hasta el año 1861, con el famoso decreto de Alejandro II, y la mediocridad maligna de la mujer, de la viuda, a la cual todos obedecen de una manera perversa, sin la capacidad de resistir. Frente a ello aparece la inocencia, el afecto, la lealtad, del animal. Un animal desvalido que realmente hace juego con el desvalimiento absoluto que representa un hombre que es rechazado no solamente por su origen servil, sino también por su limitación física, que es la sordomudez. Precisamente la falta del logos, de la palabra, excluye a Gerasim de la comunidad humana. El único amor, por lo tanto, que se da en la narración sería el de Mumu y Gerasim, no el amor que él sentía por Tatiana la lavandera, ni la boda concertada de esta lavandera posteriormente con un zapatero borracho. La segunda obra de la que quería comentar es Собачье сердце, que es la novela de Bulgakov de 1925. Aquí aparece, desde mi punto de vista, el tema de la humillación. La humillación sufrida por el perro, que es el protagonista de la novela corta, Sharik, Bolita. Y este relato es un relato de humor en la herencia gogoliana, pero es también, en cierta forma, un relato de ciencia ficción en el cual aparece dos médicos como protagonistas. Recordemos que el autor era médico, las famosas anotaciones de un joven médico, que es una colección de relatos absolutamente magistrales, y es también una sátira política. Yo he escrito mucho. Bueno, esta conferencia que estoy haciendo hoy, esta ponencia, es un resumen de la que tengo subida a mi blog. Ahí viene precisamente, yo me dedico básicamente a escribir, estoy jubilado ya, en Acorazado Cinéfilo. He hecho 21 páginas, que algún día me gustaría ver publicadas, sobre este tema del perro en la literatura rusa, con las citas de la obra tanto en español como en ruso. Decía que la dimensión de sátira política es justamente en la que no voy a insistir, sino que me voy a centrar en el aspecto de la relación entre la ciencia y el nuevo hombre que está surgiendo, digamos. Esta obra del año 1925 es posterior, en unos pocos años, al triunfo de la Revolución Bolchevique. Desde el punto de vista de la ciencia ficción, hay la influencia clara del Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Sharik, el perro, es un perro callejero que sufre hambre, frío y maltrato. Vemos aquí entonces que hay una cierta conexión con el personaje de Gerasim de Turgenev. Está narrado en primera persona desde el punto de vista del perro. Incluso cuando uno lee al principio se da cuenta de que el punto de vista está abajo, Digamos que sería como si el lector estuviese viendo el mundo desde abajo, igual que lo del perro. Sharik es llevado a casa por un hombre burgués, evidentemente un científico, el doctor Preobrazhensky, que le alimenta, le protege con un fin, y es realizar la famosa operación en la que le convertirá en otra cosa. Probablemente el doctor no sabe todavía que en esa operación lo que va a ocurrir es una transformación del perro en homínido. No digo hombre, lo que llega a ser es un monstruo semihumano. La operación consiste en implantar la hipófisis
y las glándulas genitales de un humano, de un cadáver que habían conseguido. Y a partir de ese momento está muy bien contado en la novela, por ejemplo, un historial clínico que hace el ayudante del doctor Preobrajensky. El homúnculo, y aquí se cita quizá al Fausto de Goethe, ¿no? Aparece en la segunda parte un homúnculo, es decir, sacado de una probeta. El nuevo ser adquiere forma humana, pero es una forma humana monstruosa, no solamente en el aspecto externo, sino sobre todo en el aspecto moral. Aquí tenemos a un hombre sucio, vulgar, alcohólico, delator, lujurioso y ladrón, que no tiene valores, que tiene instintos, los instintos propios del animal, pero totalmente degradados, y tiene hábitos. La reflexión del doctor Preobrajensky en un momento determinado, cuando este nuevo ser se revela contra todos, contra su propio creador, es el arrepentimiento. Es un hombre, pero tiene corazón de perro. Aquí está el título de la novela. El desenlace es una operación inversa donde se le vuelve a dar la forma de perro. La conclusión de estos dos relatos magistrales de la literatura sería la humanidad del perro frente a la semi-humanidad del hombre. Los personajes humanos o humanizados que he citado aquí serían Gerasim y Sharikov. Me he saltado esto por las limitaciones del tiempo. Sharikov es el nombre que adquiere después de la operación el perro Sharik convertido ya en un humano. Son monstruos semi-humanos porque son marginados, ya que representan la alteridad física y moral y social de una sociedad que ha corrompido lo que la naturaleza ha creado de una manera, digamos, inocente, podría decirse incluso. Esta humanización grotesca de Sharikov, el perro, operado en corazón de perro, da lugar a un ser repulsivo, amenazante, a un ser que es un monstruo. Sin embargo, frente a estos hombres semi-humanos que están claramente degradados, aparece la naturaleza inocente del perro, la de Mumu y la de Shari, la lealtad y la humillación que sufre Shari como perro y que posteriormente, convertido en un homínido, sigue representando lo peor del alma humana. La humanización que realiza Mumu con Gerasim es dar amor, dar protección y, por lo tanto, recuperar aquello que el ser humano ha perdido porque está excluido de la fraternidad de los hombres. Termino ya hablando del pesimismo antropológico que desde mi punto de vista encarnan estos dos relatos. El pesimismo antropológico en Turgenev, en Bulgakov, donde el ser humano, representado por la señora, por los sirvientes, por el monstruo burgués, en cierta forma, el doctor Preobrajensky, que es un ser que no representa al autor, porque es lógicamente un burgués que vive encerrado en su mundo, casi de lujo. Recordemos que tiene un apartamento con 7 habitaciones, también aparece ahí el tema de los apartamentos comunales, el problema de la vivienda. Y, por otro lado, tenemos el monstruo proletario, que es Sharikov. La inversión moral que se da en estos dos relatos, en estas dos narraciones, consiste en que el bien, el valor supremo según la filosofía de Platón, que ha sido el valor que ha orientado al menos el pensamiento occidental desde Grecia, no puede darse en un mundo deshumanizado por el poder y la sumisión. El ser humano despojado de su condición, la bondad, y entendiendo la bondad también con el conocimiento del bien sería el intelectualismo moral de Sócrates y de Platón. Solamente el que conoce el bien puede practicarlo, no se dan aquí. Entonces, aquellos personajes que son capaces de reconocer en el perro lo que han perdido como humanos, el afecto sincero y la fidelidad inquebrantable. Bien, este es un pequeño acercamiento a estas dos obras de la narrativa del siglo XIX y del siglo XX, que supongo que todos conocéis. Y, bueno, esta por mi parte sería ya, me despido, he terminado lo que yo quería contar. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Y ahora es el turno de las preguntas. Nos quedan, bueno, unos 20 minutos.
un poquito menos. ¿Preguntas, por favor? Bueno, pues yo sí tengo. Daniela, te quería preguntar, por favor, hablabas, bueno, partes o nos has contado, ¿no?, tu experiencia como impartiendo, ¿no?, a alumnos españoles, impartiéndoles las clases sobre Mandelstam, leyendo Mandelstam en traducción. ¿Qué tipo de alumnos son? ¿De dónde vienen? ¿Qué conocimientos tienen de estos autores que tú utilizas para hablar de Mandelstam? Porque si Mandelstam es complejo, ¿no?, usar un aparato crítico también complejo. Entonces, ¿qué perfil es de estudiante? Perdón, aquí tienes. Sí, no, igual, bueno, sí, me acerco, no sé.